el profesor Eduardo Mingo, él es meteorólogo de la Dirección Nacional de Meteorología, y no voy a preguntar el, el- el pronóstico del tiempo para él. Hoy queremos hablar de esa profesión tan fascinante y que es la meteorología, ¿no? ¿Qué tal, profe? Bienvenido, un gusto que estés presente. Un cordial saludo, Mike, a todos los que están hoy día también con nosotros conectados. Un gusto estar aquí. Muy buenas noches, excelente. Y estamos justamente a disposición para compartir esa eh, condición que habías dicho de que es además de ser una profesión fascinante, ¿verdad? Hay mucho por hacer en meteorología, entonces antes que nada, importante es agradecerte esta oportunidad, esta facilidad. Somos parte también de una red de verdad de comunicadores. Mi segunda profesión en este caso también, o mi segundo, o la otra parte de mi corazón también es la parte comunicacional, ¿verdad? Tengo un grado en comunicación, entonces eh, servicio meteorológico, la universidad y el ámbito comunicacional, bueno, se juntan todos hoy día y agradezco esa oportunidad, Mike. Cuando hablabas de la meteorología en sí, quiero hacer un poquito de historia, sobre todo aquí en nuestro país. Eh, Claro, justamente, sí, solo para empezar, el precursor fue Bertoni, ¿no? El sabio Bertoni. bueno, en principio él tenía una muy buena formación en la parte observacional. Evidentemente, él era ingeniero agrónomo, ¿verdad? Él o agrónomo entendió perfectamente que debería eh, sentir a la atmósfera que daba, por decir así, condimentos, que ya sabemos hoy, ¿verdad? Que es así, daba condimentos para que en aquel entonces el Alto Paraná o los lugares que él recorrió, ¿verdad? Tengan esa vida y entonces atmósfera, suelo, toda esa mancomunión de cosas ambientales, evidentemente era algo que él lo sabía muy bien y bueno, aplicó en anotaciones que quiero comentarles a todos de que tenemos las anotaciones del sabio Moisés Bertoni en la Ah, Dirección de Meteorología, mira sus un poco. libros a puño y letra, vamos a decir, escritos. Estamos tratando de hacerlo con todo el protocolo que eso implica, ¿verdad? Para tratar de conservarlos de la mejor manera, pero sí tenemos en la Dirección de Meteorología sus anotaciones diarias. Antes que continúe, quisiera preguntarte algo que es, cuando anuncié que ibas a estar, mucha gente preguntó, definitivamente el calendario Bertoni de lluvias ya no, ya no, no tiene más validez, no porque él no sabía mucho, sino que el clima cambió, cambió bastante desde que, de 1905, por ahí, 1900, que él Exacto. decía, es así, profesor? Sí, en realidad se utilizó o se utiliza en climatología, ¿verdad? Que es una rama también de la meteorología, se utilizó siempre el mismo procedimiento. Lo importante aquí es, y justo antes de responder esa pregunta, Mike, quiero insistir en algo que siempre que estoy con colegas de medios, les indico, por favor, tiempo y clima no son son muy similares, pero no son iguales. El tiempo es justamente cuando hablabas de pronóstico, el pronóstico del tiempo me dice que mañana va a empezar a subir la temperatura, ambas extremas empiezan a subir, eso va a acentuarse. No, no ibas a preguntar, pero sí yo te lo diré, ¿verdad? Están acentuando las extremas, la mínima y la máxima van a empezar a subir hacia el fin de semana. Eso es tiempo. Entonces, ¿qué condiciones de tiempo tenemos ahora? Tenemos calor, tenemos viento norte, eso es el tiempo. El sabio Moisés Bertoni, que hizo todos los días anotaciones del estado del tiempo para después hacer lo que se llama en climatología, ¿verdad? Una estadística, una estadística. Entonces, ¿qué pasó? De hecho, hoy todavía la Organización Meteorológica Mundial utiliza como marco 30 años de datos. Es decir, cada día por 30 años tenemos una anotación. En realidad, normalmente son al menos 8 anotaciones, ¿verdad? Diarias.
y eso se hace un promedio. Entonces ahí es que Moisés Bertoni sacó en aquel entonces su estadística. Y todos los, no recuerdo ahora el calendario, pero voy a decir un ejemplo, a todos los 2 de febrero de todos esos 30 años hubo un porcentaje muy alto de que llovía. Entonces él puso como un 2 de febrero siempre es lluvioso. Entonces, ahora voy a la pregunta. Eso es tiempo y climas. Entonces estamos juntando las dos cosas, ¿verdad? Tiempo es todos los días voy juntando esos datos y después de tener 30 años de datos, ahí puedo hablar de una climatología. ¿Qué clasificaciones, verdad? En el colegio solíamos dar zonas climáticas, ¿verdad? Por latitud, longitud, si estaba en el océano, si es continental y una cantidad de clasificaciones. De hecho, incluso acá en nuestro país hay una clasificación de Thorndike, fue un climatólogo que justamente clasificó y tenemos, al menos en aquel entonces en la universidad hablábamos de 5 tipos de clima, incluso, clima, ¿verdad? En el país, en nuestro país, en Paraguay, desde nuestro Chaco allá bien al occidente, semiárido, bastante seco y caluroso o con extremas, temperaturas extremas, hasta la parte del sureste de Itapúa, ¿verdad? Que, bueno, insisto otra vez, ¿verdad? Cuando esa clasificación climática estudiábamos, ya hoy día ahí hablaba de floresta y un ambiente más lluvioso. Bueno, para hacerlo bien sencillo, Cambió. tiempo entonces corto plazo y clima hacemos un promedio. Entonces a la pregunta, todavía va a tener un halo vamos a decir así, de acertar. ¿Por qué? Porque era esa estadística con los procesos climatológicos que existen hoy o aún existen hoy. El problema está que la variabilidad climática, ahí es otro término que es muy importante entender, la variabilidad climática hace que de repente, en vez de llover 2, ahora está lloviendo 3. En vez de llover el 2, está lloviendo el primero. Entonces hay una variabilidad, se están moviendo todos esos, vamos a decir así, normales o esas normales, lo que podíamos concebir antes o entender de que eran normales. De hecho, un típico ejemplo, Mike, es la famosa tormenta de Santa Rosa. Nuestra Mm. gente va a recordar la de Santa Rosa de Lima, 30 de agosto, pero ¿qué pasa? Llovió antes, vino la tormenta antes. En otro año, vamos a decir así, acertando el día de Santa Rosa, pero hace 40 años, 60 años, todos los Era más 30 preciso. uh-huh, eran más factibles. Entonces, no descartaría lo de Bertoni, pero el servicio meteorológico ya tiene un trabajo hecho con una nueva, vamos a decir así, una nueva historia, un nuevo historial, y bueno, eso es gracias a todos los procesos de medir todos los días, así como él lo hacía, ¿verdad? Perfeito, né? Então, o sistema sigue, claro, com novos dados, mais adaptado a nossos tempos, não? Tu passou por la meteorologia e começou seguindo tu papá, não? Que era engenheiro, não? Engenheiro agrônomo. Contame como foi que decidiste, bueno, aí já, porque en esta profesión se usa mucho, ¿no? En la meteorología. Y ahí tuviste siempre esa ganas de estudiar. Contame cómo fue, cómo fueron los estudios, ¿verdad? Porque mucha gente quiere decir, pero ¿cuántos años son para formarse en meteorología, no? Ajá. Y contame un poco cómo, y qué se estudia dentro de esa ciencia, ¿no? Porque es una ciencia, ¿no? Con varias... Sí, sí. Bien, excelente. Lo importante para la gente interesada es que en la Universidad Nacional de Asunción tenemos la carrera, en la Facultad Politécnica, ahí es donde soy docente. Todos los colegas prácticamente egresados de allí de la facultad estamos enseñando nuevamente y estamos tratando de traer aguas a nuestro molino, vamos a decir así, es la Facultad Politécnica en San Lorenzo. Son 4 años, hoy día son 4 años la carrera, más un año aproximadamente de tesis, y uno tiene entonces un grado en ciencias atmosféricas, se llama licenciatura en ciencias atmosféricas.
En mi época sí tengo que destacar esto. En mi época estoy hablando unos buenos años atrás porque tengo en meteorología prácticamente 25 años de antigüedad, 25 años, sí. incluyendo la universidad, ¿no? Eh, en principio, allí teníamos algo llamado técnico superior en meteorología, en la tecnicatura, o sea, certificada por la Universidad Nacional, pero a 3 años. Eran 3 años de carrera. Y bueno, ¿cómo empezó esto? En realidad, en la Facultad Politécnica hay ingeniería electrónica, en ese entonces, ¿verdad? Hay electrónica, electricidad, y uno informática o lo que computación se le decía en ese entonces, ¿verdad? Entonces, Sí, realmente fue un ir y venir de muchas cosas, ¿verdad? De hecho, como bien decía papá, es ingeniero agrónomo, lo primero dijo, bueno, ahí está agronomía, y bueno, le salí un poquito la oveja negra, ¿verdad? Porque mi tío es médico, ¿verdad? Doctor, y me dijeron, sí, acá siempre quieren llevar, vamos a decir, llevarte hacia un lugar, y bueno, tengo que más reconocer que cómodo, ¿no? También, con la ¿eh? preocupación de que tengas un futuro más seguro, ¿no? Exacto, exacto, es más o menos hacer carrera ahí, y bueno, a veces la rebeldía hace decir, bueno, voy a hacer sombra, voy a estar a la sombra de, ¿verdad? Esas son cosas de jóvenes a veces que no sucede, y bueno, realmente yo empecé en la Facultad Politécnica, empecé la carrera de electrónica, en ese caso era un técnico superior en electrónica que podías después aplicar nuevamente a una ingeniería en aquel entonces que se hacía en otra institución. Pero bueno, ahí empezó la oportunidad, y como anécdota después voy a contar lo que decía, ¿verdad? Venía no solamente de mi papá, sino de mis parientes que están en Europa, ¿verdad? Yo soy descendiente de italiano, de hecho, tengo esa oportunidad, ¿verdad? De tener ese nexo. Y bueno, había sido en Sicilia, de donde provenimos. Nos contó justamente una parte de la familia que está por ahí, de que uno de los tíos de allá, tíos abuelos, estaba encargado de un faro en una de las esquinas, ¿verdad? Sicilia, pues es la Trinacria, ¿verdad? Una de las esquinas, entonces, de donde estábamos nosotros más cerca, Termini Merece se llama, y había una estación de meteorológica, ¿verdad? De colecta de datos también, ¿verdad? Bueno, eso nos enteramos ya después de que yo egresé de la facultad, ¿verdad? Claro, Entonces claro. vine un poquito de allá. Y bueno, meteorología, como te decía, haciendo historia un poco, los precursores, los colegas precursores, ¿verdad? Tuvieron un pasaje de un ámbito donde estábamos, vamos a decir así, en una fase muy operativa, entiendo yo, ¿verdad? Estoy hablando de más allá de los años que yo había ingresado, en que era medición, observación, y no había escuela de meteorología acá, ¿verdad? Escuela, estoy hablando de una institución. Antes de los 90 no había escuela, entonces iban a estudiar a la Argentina, mayormente la escuela argentina, la de la Universidad de Buenos Aires, era la top, vamos a decir así, en esa época. De hecho entiendo que sigue siendo así, pero Brasil y Chile después empezaron a estirar a los cerebros de Argentina. Bueno, iban a estudiar allá, ¿verdad? De hecho, vamos a decir así, el padre de la meteorología moderna, lo voy a decir con mucho respeto al profesor Benjamín Grassi, ¿verdad? Que él estuvo también mucho tiempo en el servicio. Bueno, él es como que consolidó esta cuestión con algunos profesionales de la Facultad Politécnica, ¿verdad? No quiero olvidarme de ninguno, de todos nuestros profesores fueron precursores y habilitaron esa opción, y bueno, acá estamos los meteorólogos en Paraguay. Maravilha. Bueno, segui siendo subdiretor de meteorología, ¿no? De la Dirección Nacional. Sí, Justamente quiero que me cuente un poco para que la gente también sepa, de la historia de la Dirección de Meteorología, que desde el 90, tengo entendido, pertenece a la DINAC, ¿no? sí. Claro, antes no era, fue un proceso de evolución, ¿no? Quiero que me cuente un poquito de cómo, de cómo surgió todo eso, ¿no? Sí, el servicio, en realidad, como servicio meteorológico, voy a decirlo así, o como un ente que estaba haciendo ya mediciones, oficialmente tiene 80 años. 80 años. Empezó con la Marina.
había estaciones a cargo sobre todo del ámbito militar, ¿verdad? Luego, como bien decías, aparecen ya las direcciones de aeronáutica, por ejemplo, en un lado, la dirección de aeronáutica civil, después ya empiezan los aeropuertos. Entonces sí, a partir de los 90 en realidad aparece de hecho con un decreto ley, ¿verdad? Que se crea, se fusionan en realidad tres direcciones, que en aquel entonces la dirección de meteorología era, vamos a decir así, un departamento dentro del ámbito eran funcionarios militares, vamos a decir así, ¿verdad? Y en ese caso entonces este decreto lo que hace es fusionar tres direcciones: la dirección de aeronáutica civil, la dirección de aeropuertos, que está encargado de todos los aeropuertos del país, y la dirección de meteorología. Y hay que decirlo que esa trilogía, vamos a decir así, siempre funcionó muy bien, ¿verdad? Gracias al ámbito aeronáutico también. Siempre estamos en avanzada, ¿verdad? Siempre colaboramos porque sabes que el ámbito aeronáutico siempre tiene una exigencia mayor en el tema de seguridad, entonces meteorología siempre está. De hecho, un tema muy importante destacar es que después de que se crean las Naciones Unidas, ¿verdad? Aparecen los entes, vamos a llamarlo así, técnicos científicos para manejar, ¿verdad? No sé, le estoy hablando justamente de la Organización Meteorológica Mundial, aparece la Organización de Aviación Civil Internacional, siempre todas ligadas. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI o ICAO, que sería en inglés, hay o sea, reglamentación para que esto siga siendo operable con seguridad y todo el tema aeronáutico. Y el tercer, vamos a decir así, el tercer ítem estudiado de esto se le llama por eso anexo 3 al convenio de Chicago. Ahora en Chicago se juntaron todos y vamos a ordenar todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ordenar todo esto porque puede ser caótico. Entonces ahí empieza la aeronáutica civil a desarrollarse realmente. Y el tercer, vamos a decir así, reglamento que se crea es el servicio meteorológico para la aviación. Entonces es fundamental y van de la mano siempre. Eso siempre decimos a todos los chicos que están en la universidad y todas esas cosas. Aquí en nuestro país es la aeronáutica, es la agricultura, es todo. Entonces, por eso es que es importante. ¿Por qué existimos los meteorólogos? ¿Verdad? Ese va a ser un tema también en algún momento que se puede conversar, porque es algo transversal. Como bien decías, el sabio Moisés Bertoni hizo meteorología para poder asociar también a un sector productivo, ¿verdad? Hoy día estamos hablando de un rebrote en Europa del tema de COVID. ¿Por qué? Porque hoy justamente cambiamos de estación realmente según la posición del sol, ¿verdad? Hoy se dio a las 9:30 de la mañana aproximadamente acá hora local, en realidad el cambio de estación según la posición de la Tierra y el Sol, ¿verdad? Entonces, es muy importante que a nivel transversal trabajamos en Justamente, este tema. Sí, sí, justamente eso es un tema también que tengo para tocar, que es el tema del COVID y meteorología. Yo estuve leyendo algunos artículos muy interesantes que incluso de cómo puede estar bien atento a la meteorología puede ayudar a solucionar muchas cosas en el COVID. Eh, una cosa que quería preguntar, yendo a lo que abarca, ¿no? Salí formado en meteorología y mucha gente pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que voy a trabajar? ¿No? Está leyendo. Hay un campo muy grande, ¿no? Para hacer. Eh, en la parte justamente de lo que es ingeniero agrónomo, ¿no? Trabajar con la previsión los pronósticos del tiempo en el campo, ¿no? Puede trabajar también, decime todas las áreas que puede trabajar también la área militar, ¿no? bien. En No. realidad, creo que nos van a faltar dedos, vamos a decir así, para citar, porque hoy día tenemos egresados de la Facultad Politécnica, licenciados en Ciencias Atmosféricas, que están trabajando en el ámbito de generación de energía en Itaipú, en la represa de Itaipú, donde evidentemente tú sabes que el hecho de que tengan el agua ahí viene por una condición hídrica, ¿verdad? Meteorología e hidrología también somos, vamos a decir, estamos enmarcados de esto, pero
quien provee también de ese flujo de agua es la misma atmósfera, ¿verdad? Por la cantidad de lluvia que pueda caer, eso va otra vez, está sujeto a cuencas, vamos a decir, ¿verdad? Son los hilos que van uniéndose para que el Paraná pueda tener ese caudal. Entonces, está todo relacionado. Trabajamos un tiempo en seguridad sanitaria, ya que hablabas del COVID, con el tema del dengue. Hacer alerta temprana de condiciones favorables. Nosotros no podemos lastimosamente hacer magia, ¿verdad? Pero ya el CENEPA, ¿verdad? El Servicio Nacional que está a cargo vamos a decir, del combate de eso, del ya combate al estaba en dengue. alerta para ir a ver, vamos chicos, por favor, los focos de infestación, vamos a combatir. Entonces se hacía ya vamos a decir, una fase previa para tener en cuenta, está muy lluvioso, está muy caliente, o sea, todas las condiciones dadas La plaga, para que... me hizo recordar también que tocaste en el tema del dengue, la reciente plaga de langostas, ¿no? Eh, que es la transformación del saltamonte. Sí, Hablábamos de 400 millones, ¿no? De una nube tenía 400 millones y la nube siguiente tenía 800 millones de langostas, ¿no? Y surgió en Paraguay, se dice que surgió en Paraguay. No sé si se confirmó eso después, porque sé que de Argentina, decía, bueno, surgió en Paraguay, pero el daño se hizo más en Argentina y estaba ligando en Brasil, ¿no? Y eso es el prejuicio que te puede dar en el campo, eso es inmenso, ¿no, profe? sí, y mira que ahí hay también un componente de atmósfera, vamos a decir, porque evidentemente la migración de cualquier ser vivo se puede definir por necesidades alimentarias, ¿verdad? O por condiciones climáticas, como bien estábamos hablando, ¿verdad? Cambia la estación de repente o estacional, entonces se desplazan. Eso también es muy importante y algo que todavía no te cité, pero creo yo que es muy importante que entienda la gente. Claro, Nosotros somos mediterráneos y estudiamos de repente todas estas condiciones que nos afectan, pero hay una meteorología marina también. Y hay algo que hoy día, y esto siempre pongo como anécdota más que nada, ¿verdad? Cuando nosotros estudiábamos allá por los 90, como bien dijiste, eh, no podíamos hablar de meteorología espacial, porque la meteorología sabemos que por concepto es la atmósfera y todo lo que sucede allí, los fenómenos y cómo afectan la vida humana, ¿verdad? Hoy, te cuento, Mike, es muy importante que entienda la gente que hay una meteorología espacial. Y no quiero hacer, vamos a decir así, de profeta tal vez erróneo, pero ¿qué pasó? En algún momento llamaron al sol, ¿verdad? Ah, tormenta solar, ¿verdad? Por ahí seguramente vino la mano, ¿verdad? No tengo esa certeza. Después, entonces meteorología tiene que hacer meteorología espacial. ¿Pero qué es la meteorología espacial? Mirar al sol. Esas tormentas solares afectan la vida y todas las actividades humanas. De hecho, si tenemos ahora entre nosotros, hay gente que trabaja en, por ejemplo, telefonía celular. Siempre sabemos que hay algún inconveniente, pues parece que no hay tormenta solar, por eso la difusión no es buena. Y quiero comentarte algo. Hoy día hay sistemas muy sofisticados de vigilancia del sol justamente por eso. ¿Por qué? Porque los GPS tienen inconveniente. Geoposicionamiento, podemos tener problemas con esas tormentas solares. Las comunicaciones, la radio que tienen que, sabes tú que son ondas, ¿verdad? Entonces, tienen inconvenientes. Y lo tercero que no es, así vamos a decir, a nivel de importancia tal vez, es la afectación al ser humano. Esas tormentas tienen más radiación, tienen más energía que llega. Entonces, imagínate que un avión que esté a 11, 12 kilómetros volando está más cerca del Sol. Entonces, tiene una afectación sobre eh, toda la vida que esté allí, ¿verdad? Los seres humanos que están volando ahí. Entonces, hay un sistema de vigilancia. Hoy también, como bien preguntabas, hay una meteorología espacial, siempre hubo meteorología marina. Eh, Podemos decir que todo lo que tengamos ahí dentro de esto que es nuestro planeta Tierra, la meteorología tiene algo que ver. sí, y decías también, bueno, que el campo de actuación del meteorólogo es bien amplio, ¿no? Para la gente que tiene ganas de entrar, de estudiar, de saber, hay muchas cosas que...
decías bueno, la meteorología tuvo una gran importancia en guerras, ¿no? Volviendo un poco la historia, ya en 1588, creo, el monarca español Felipe II quería invadir, ¿no? La Armada Española, sí, A la señor. Armada Española, sí, Exacto. y, y Ese se hizo valer de meteorología para poder atacar por las tormentas, ¿no? Que había. impidieron esa, sí, así es, toda la flota tuvo inconvenientes. Y algo más reciente que yo siempre lo suelo usar también en las clases, ¿verdad? A los chicos les suelo comentar de una toma de decisiones muy importante en el famoso día D. Sí, sí, El día de la invasión de Normandía, un fue meteorólogo le importantísimo. dijo al comandante supremo de las Fuerzas Aliadas, hoy no, mañana. Y ese día tenía que ser porque ese día, y están los análisis, ¿verdad? Un meteorólogo británico, están los análisis que hizo, bueno, hubo un momento, una brecha en los cuales pudieron llegar para los paracaídas y todo lo más. Después se cerró y comenzó a llover otra vez y fue una historia, pero fue crítico eso, le dijo, no, tienes que esperar. Imagínate cantidad de pertrechos, seres humanos, ¿verdad? Vida que tenían que hacer para, en teoría, ahí tendría que empezar la liberación, ¿verdad? De Europa Ah, y bueno, dependía de un meteorólogo. y sí, hace poco yo estuve viendo un documental sobre Normandía, actualmente, ¿no? Y estaban hablando justamente de eso, que es una zona donde prácticamente poco seca, no llueve, y de repente sube el agua de una manera increíble y lleva todo. Y dice que eso fue importantísimo, ¿no? Durante la guerra, para el dominio de este tiempo, de saber, mira, ahora sí, ahora no, ¿no? Por la zona Sí. que es complicada. Eh, Antiguamente había un chiste en Brasil, ¿no? Que se decía en la sala de meteorólogo llueve, ¿no? O sea, meteorólogo cuando organiza una sala en su casa llueve, ¿no? Hoy en día, claro, existe toda una tecnología, estamos hablando de meteorología espacial, también se usa los drones, ¿no? El satélite meteorológico, ¿no? Mi pregunta, y siempre dentro de, yo sé como es que aeronáutica siempre es celoso de la información, pero de lo que se puede decir, ¿cómo está Paraguay? Que siempre la gente también es curiosa en términos de tecnología, ¿no? Y qué puede ayudar también el satélite guaraní, ¿no? Que está, creo que mejor fin de año, año que viene ya empieza, ¿no? Bien, acá es, vamos a decir, muy fácil responder porque al hablar de, sobre todo, la meteorología para la aeronáutica o la misma aeronáutica en sí, nuestro país cumple con toda la normativa dispuesta por la OASI o por la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, esos estándares están presentes en nuestro país, así como en Brasil, en Argentina, nosotros no estamos exentos de eso, es decir, no somos vagón de cola, por decir así, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque eh, todos los gobiernos, o al revés, voy a hacerlo así, el Estado paraguayo dijo sí a la OASI, dijo sí a la OMM, uno de los primeros en ser signatario luego normalmente de todos estos, vamos a decir, trabajos en conjunto. Entonces estamos bastante, vamos a decir así, actualizados, ¿verdad? Tenemos estaciones automáticas, de hecho hoy día el servicio meteorológico, gracias a también colaboración del sector privado, ¿verdad? Porque hacemos convenio con el sector privado, tenemos una red de más de 100 estaciones automáticas, eh, como siempre batallando, ¿verdad? Para que todas, de repente 80 están reportando, a veces 92 y otras veces están 100 y después caen porque sabes, en el Chaco era problema de comunicación o aquí mismo alguien cortó la fibra, la gente sigue quemando, ¿verdad? Lastimosamente hoy estuvimos viviendo ese humo y vamos a seguir haciéndolo este fin de semana porque el viento norte va a traer ese humo de las quemas y eso corta una fibra, quema. Tuvimos problemas con algunas estaciones que llegó el fuego sobre nuestros sensores, ¿verdad? Son sensores muy sofisticados y sobrevivieron, pero bueno, alrededor se quemó, ¿verdad? Es
a veces la inconsciencia o el efecto de la naturaleza, vamos a llamarlo así, nos genera ese efecto. Entonces, estaciones automáticas, tenemos receptor de imágenes de satélite, específicamente un satélite estadounidense, ¿verdad? Que tenemos colaboración con ellos y nosotros recibimos acá en Paraguay, en el servicio meteorológico, recibimos, de hecho, hoy también tenemos colaboración de otros satélites gracias a la Agencia Espacial, ¿verdad? No quiero olvidarme de ellos, siempre trabajamos en conjunto y hoy probablemente me olvide de algunas de las instituciones, pero hay una colaboración con Ministerio de Agricultura por la parte productiva, Seguridad Nacional, como bien decía, siempre estamos actualizando a los compañeros de la Fuerza Aérea, del Ejército, las fuerzas militares, en algún momento la Armada también. Entonces, hay una colaboración de no solamente datos, sino ese know-how de cómo lidiar con la atmósfera. Entonces, como bien decíamos, tenemos satélites. Hoy día, un radar meteorológico también, ¿verdad? Que ahora mismo estamos en una fase de actualización, inclusive, ¿verdad? Está fuera, hoy día está fuera, ¿verdad? El radar meteorológico se utiliza mayormente para las tormentas, sobre todo, ¿verdad? Para poder fijarnos dentro de esa nube de tormenta, el famoso cumulonimbus, y estamos migrando hacia una tecnología un poco más sofisticada, ¿verdad? Y este COVID nos creó un poquito de conflicto en eso por el tema de transporte, ¿verdad? Tenía que llegar material y tienen que venir los técnicos que colaboran con los nuestros. Estoy contando un poco todo lo que es, ¿verdad? Como No, bien claro, decía, es muy interesante, sí. ajá, es una cuestión institucional, pero que es muy importante que nuestra gente sepa, que entienda de que a veces los procesos, como cuando hablamos de Estado, pues siempre la gente tiene duda, ¿verdad? Eso yo quiero poner en tela de juicio. Siempre soy funcionario público de hace 24 años, pero los procesos a veces no son como el usuario que yo sé que es de primer mundo, ¿verdad? Te voy a contar incluso un caso, Mike, ya que estamos hablando de usuarios. Tenemos toda la intención de siempre, tengan en cuenta, por favor, nuestra misión especial o específica de los meteorólogos, luego, no solamente del servicio, ¿verdad? Pero voy a hablar como El un cuidado servicio. con la gente, sí, la gente tiene que hacer caso. Exacto. Avisar. Entonces, avisamos, tengan en cuenta esto. Bueno, y a algunos usuarios no les gustaba la terminología que usábamos, por ejemplo, con el calor extremo. No, pero yo con eso vivo y no se ve eso en ninguna otra parte del mundo con 40 grados, no puede ser calor extremo, decía, pero había sido, la persona estaba siendo afectada en su labor que le generaba rédito, ¿verdad? Y era personal trainer, había sido la persona, ¿verdad? Esa persona, entonces, cuando ponía Claro, el a él calor le extremo, afectaba. nadie quería salir. ¿Eh? A él le molestaba porque le Y claro, afectaba porque directamente. sus clientes, por lo visto, se veían afectados. No, no quiero salir por si acaso, ¿verdad? Y entonces, lastimosamente, no siempre podemos estar ni Agradar muy a bien todos, ni ¿no? muy mal con los usuarios, ¿verdad? Pero en tecnología te puedo decir, siempre estamos tratando de ir ahí muy próximo, tema avanzado, tenemos servidores, la página también, siempre tratamos de migrar, siempre hay algo nuevo. Lastimosamente la tecnología no es conseguir hoy y me sirve esto, en 6 meses cambia, ¿verdad? Tú sabes muy bien este tema de los celulares, obsolescencia programada también, de repente, no, mira, este ya no, y hay que conseguir uno nuevo, entonces son Claro, muchas cosas ustedes que siempre pasan están dentro. atentos para ir renovando y poniéndose al día, ¿no? Eso es muy importante para que la gente sepa, principalmente Sí, porque yo estoy hace casi 30 años acá y una de las cosas cuando vení del extranjero, la primera cosa una de las que te llama la atención del paraguayo, que seguramente no ha de ser fácil para ustedes ser meteorólogo porque el paraguayo es muy pendiente del clima, ¿no? Siempre está, si hoy va a llover, si no está, parece que es una cosa, ¿no? Que hablar así con todo y, bueno, saber si va a llover. Antes era más común, ahora un poco la gente está un poco más, el acceso es más fácil, entonces la gente entra en el celular y ya ve, pero antes era una cosa, ¿no? Y, y tengo entendido que justamente dentro de eso hay mucha gente que te retaba, assim, dijiste que iba a llover, que não ia contar um pouco essas anécdotas, né? Que, sí, seguramente a gente, pero vos dijiste que ayer iba, e não vino la lluvia, e especialmente la gente del campo também. claro, sí. Realmente la vida del meteorólogo empieza
con que tiene que despertar sabiendo qué va a pasar, porque empieza por la familia, la mamá, la esposa, la hija con qué va a salir, ¿verdad? Y qué ropa voy a llevar. De hecho, entre anécdotas, ¿verdad? Teníamos una usuaria, una persona mayor, evidentemente vivía cerca de una embajada y nos decía su ubicación, pero yo quiero saber aquí, porque tengo que salir a cenar. ¿Y dónde ves la cena? Y la cena es en tal restaurante, entonces de ahí hasta allá, ¿y cuánto tiempo voy a llegar así? Bueno, y uno con mucha paciencia, pero bien, como tú dices, eh, tuvimos, vamos a decir así, una fase de eh, introducir esa necesidad contemporánea de que consulten con nosotros. ¿Qué significa esto, Mike? Así como tú dices, en algún momento decía, la sabiduría popular decía, la luna está con mucha agua, el poniente, me duelen las articulaciones, o sea, había un censoramiento, vamos a decir así, eh, Empírico, ¿no? propio, empírico y propio de la gente. Entonces tenían esos umbrales incluso. Y bueno, después viene la parte de la ciencia y en realidad a partir de ese momento en el cual sí, incluso los colegas de medios ayudaron muchísimo porque se crea el Centro Meteorológico Nacional, entonces ahí nos concentramos para poder darle mejor servicio, salí en la tele y como tú dices, después vas al supermercado, ¿cómo te va? ¿Va a llover o no va a llover? O te dice, ¿qué pasó? Ayer dijeron que iba a llover, yo suspendí el cumpleaños de mi chico y bueno, pero ¿y qué pasó? Hoy estaba lloviendo, ¿verdad? 24 horas fallamos, bueno, pero entonces voy a pasar nomás para el fin de semana. Entonces, sí hay esas anécdotas ahí por ¿Y montones. cómo manejas eso? Una curiosidad personal, ¿cómo manejas eso? Porque es así como el comediante, ¿no? El comediante se va a un lugar y contame un chiste, ¿no? Ni siempre el comediante tiene ganas de estar... Y vos siempre tenés ganas de decir el crimen y decir, bueno, Sí, ¿cómo manejas eso? claro, claro. En realidad es muy complicado. Primero el pánico escénico, ¿verdad? Eso nunca se pierde, ¿verdad? Porque de repente y todos te miran, parece, ¿verdad? Y será que dije bien, después uno piensa el término que utilicé, ¿verdad? Porque después ya entra uno en el ámbito de la docencia y bueno, tiene que cuidar de qué dije aquí, qué dije allá, porque Claro, ese lenguaje coloquial no hay que perder también para que entienda nuestra gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, como bien tú dices, esa se conexión, claro. despierta, se levanta y bueno, tengo que ver ya todo mi sistema, tener una idea. Entonces uno ya, después de 20 años, lo primero que hace es ver todas las condiciones y ya que preguntaste, quiero usar otra vez este espacio por Claro. lo siguiente, para tener idea de cómo después uno hace un resumen, nomás como meteorólogo. Lo primero que uno hace, a ver, estoy en Asunción del Paraguay o Luque, Paraguay o donde sea, pero en relación a dónde estoy, cómo está el Pacífico, cómo está el Atlántico, eso tiene que entender un meteorólogo. El meteorólogo tiene que manejar escalas. Entonces, ¿qué está pasando con la temporada de huracanes? Eso puede impactar sobre el proceso que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, no es solamente el famoso, antes decía, mojo el dedo y saco a ver dónde sopla el viento. Sopla el viento, sí, este no va a llover o va a llover o lo que sea. No. Entonces hay una globalidad hoy día. Y ahí es donde entramos entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa después en Sudamérica? ¿Qué te está llegando no desde el sur? ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Verdad? Y eso era muy frecuente antes también decir, llueve en Buenos Aires y acá en 3 días llega, ¿verdad? Eso hoy ya no es tan fácil así. Pero ¿a qué quiero llegar, Mike? A lo que habías preguntado. ¿Cómo uno lidia con eso? Con mucho esfuerzo. En realidad, mentalmente uno tiene que tener tantas cosas que después hace un poco mella en nosotros, nos hace, como meteorólogo, ¿verdad? Nos hace sentir un poco mal el hecho de que, como bien tú dices, hoy día hay una aplicación que uno le da un clic y tiene cada hora o a 15 días. Ustedes no hacen a Claro. 15 días, pero El eso que extendido, está claro. ahí, eso que está ahí es lo que o gracias a vos quiero insistir en que eso se llama modelación numérica o productos numéricos del tiempo. ¿Eso qué es? ¿Cómo es eso? Sí. Todo lo que sucede en el mundo, gracias a las estaciones meteorológicas que estábamos hablando, los satélites, los barcos que están reportando,
olvidé comentarte que las aeronaves, todos los aviones también reportan datos meteorológicos en su trayectoria, ¿verdad? Hoy día hay un tremendo trabajo que está haciendo de compartir también con los servicios meteorológicos, porque ellos son empresas privadas, ¿verdad? Que van a otras. Entonces, toda esa parafernalia, vamos a llamarla así, de observación se introducen en supercomputadoras. Estuve, gracias a meteorología, ¿verdad? Hice mi pasantía en el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, en Washington, D.C. Y bueno, ahí fui a conocer uno de los super servidores que hace ese cálculo. Es como un simulador atmosférico, pero ¿qué es? Un viejo hangar de la Segunda Guerra Mundial que tiene 3 pisos para abajo. 3 pisos o 4 pisos eran para abajo, donde están todas las computadoras, todos los ordenadores interconectados y haciendo cálculos. Y eso es lo que hoy día se aprovecha en la tecnología. Entonces, es fundamental que todos esos datos del radar, del satélite, del barco, del avión, lleguen a él. Él hace, según cálculos de todas esas variables, serían fórmulas físicas y mucha matemática. Él lo que hace es, si esto sigue así, con el proceso que se le enseñó a la máquina, ¿verdad? Entonces tendría que estar dentro de 1 hora sí, 2 horas sí, y le hacen calcular hasta 15 días. Queda más cerca de la precisión, ¿verdad, profesor? ¿Cómo es eso? Perdón. Queda más cerca de la precisión, ¿no? Es casi preciso, ¿no? Con todos esos Bueno, datos y la programación, ¿no? lo que le da precisión en realidad son los datos, porque quiero comentarte algo. Para que la computadora tenga que calcular todo eso, no siempre la montaña, o acá la cadena montañosa que estamos en los Andes, ¿verdad? De los Andes y toda esa cadena montañosa no siempre tiene la misma altura que realmente tiene, porque si no, eso puede generarle a ese procesamiento, ese modelo, decir, acá puede haber un huracán sobre Paraguay. Entonces se hacen ajustes para que vaya resolviendo, el término que se utiliza, para que vaya resolviendo mejor esos procesos físicos atmosféricos. Entonces, hay todavía inconvenientes. Si las máquinas en algún momento, así como Terminator, más o menos, esto así, las máquinas pudiesen calcular, entonces, de verdad, o así tan precisamente como tal, entonces ya no existiríamos los meteorólogos, a no ser que estemos ahí Claro, controlando la claro, computadora. es claro, ayuda a que ustedes, ayuda el trabajo de ustedes, pero no hace todo el trabajo. ¿Cuántos meteorólogos, hay una idea, ustedes tienen una asociación o cómo es? ¿Cuántos meteorólogos hay aproximadamente en Paraguay hoy en día? ¿Hay una idea? Meteorólogos como tal, no habrá más de 30 meteorólogos con certificación, ¿verdad? Pero en el ámbito meteorológico, y bueno, acá hay algo muy importante también, Mike, que no lo hice antes. Y cuando hablas de meteorólogo, la Organización Meteorológica Mundial antes manejaba por clases, le llamaba clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, ¿verdad? Hoy hay la clasificación nueva habla de 2 tipos de profesionales meteorólogos: el técnico meteorólogo y el meteorólogo como tal. Entonces, el meteorólogo es el egresado de la universidad, que bueno, normalmente tiene un perfil para temas de investigación. Y el técnico meteorólogo es el que hace pronósticos, el que hace observación, el que hace instrumentación, o está dentro de los laboratorios de instrumentación también, ¿verdad? Había un meteorólogo que era técnico, instrumentista, vamos a llamarlo así. Entonces, se hace esa clasificación. Todos somos meteorólogos, ¿verdad? Siendo no licenciado, igual se le dice meteorólogo, pero el meteorólogo observador, el meteorólogo pronosticador, el meteorólogo aeronáutico, otra vez, ¿verdad? Que tiene sus pequeñas diferencias. Entonces, meteorólogos, como te digo, con una certificación tenía tal vez 30, pero para tema de pronósticos y la parte de investigación. Pero en el servicio meteorológico estamos estamos aproximadamente 120 personas, de las cuales un 80% al menos somos meteorólogos, entre observadores, los colegas, compañeros observadores que están en el Chaco, acá en la región oriental tenemos aproximadamente 20 estaciones. Todavía está mal lo que dije, pero me tengo que retractar, no es todavía funcionando con personal, es lo que se hizo de siempre, eso no va a acabar. Hay una estación convencional que son sensores que uno tiene que ir a hacer la lectura. Es decir, depende del ser humano.
¿verdad? Incluso estamos queriendo poblar algunas otras que tuvimos que apagar, le decimos por qué, porque ya no teníamos meteorólogos para allá. Estamos con un déficit a pesar de estos números Claro, que por te eso estoy diciendo. preguntaba, falta material Sí, humano también, ¿no? sí, señor, así es. En un momento me preguntaron, cuando estaba como jefe de pronósticos, ¿verdad? Hay un área de pronóstico específico, me preguntaron, ¿cuánto necesitas? 40 le dije, 40 para ayer. ¿Por qué? Porque en realidad en un servicio en el cual, vamos a decir así, idealmente yo tengo acá en la cabeza el que esté haciendo pronóstico, tiene que haber uno que le indique cómo están los sensores, el que está haciendo modelación numérica, ¿verdad? ¿Recuerdas lo de la supercomputadora? Alguien recibe eso, analiza, le da una validación, ¿verdad? Se valida, dice, ah, sí, está viendo esto como tiene que ser. Entonces, tiene que haber uno de corto plazo, mediano plazo, y tienen que juntarse y conversar. ¿Cuál va a ser el pronóstico entonces de aquí a 3 horas, de aquí a 3 días, a 5 días o a 15 días? Hoy día, un solo meteorólogo tengo por turno que tiene que hacer todo ese trabajo. Y es más, también atender a los colegas de la prensa, sí, aguardarme un ratito, hacer el aviso especial que tiene que salir. Eso, insisto otra vez, una condición muy específica ahora que tenemos el servicio, pero aliento a que en algún momento podamos tener mucha gente ahí. Claro, justamente queria, aproveitando já o gancho, queria tocar esse tema, não? Sempre, eh, sempre te llaman, sempre, de hecho, vários conocidos periodistas me indicaram, sempre falaram muito bem de vos, que sempre está disponível. Mira, tenho um problema, ele llama Eduardo, necessito saber, eu decido, ele llama Eduardo. Eh, lo que me gustaría saber es lo siguiente, ¿no? Tuvimos el gran profe Fermín Villalba, ¿no? Que también era muy querido por la gente. Eh, ¿Ustedes cómo ven, no puedo dejar de tocar en este tema, ¿no? Porque cuando ven, hoy en día cualquier persona le contrata una modelo, le ponen en la televisión para ver el tiempo. Ustedes saben, hace poco tuvimos un episodio bastante interesante. ¿Cómo ustedes ven eso? Ustedes miran así. Es importante, yo pregunto dos cosas, ¿no? Uno es importante que la persona que esté ahí también, ya que no hay caso, ya que va a poner esa, que estudie. Hace un tiempo atrás veía, creo que fue en Argentina, una chica que pronosticaba el tiempo, ¿no? Y era siempre, assim, 10, 15 anos estava. E ele contou que ele se ia em todas as convenções de clima que podia. Se ia, creio que assim, essa que dijiste, da técnica. O sea, se esforçava, sempre estava com a gente em meteorologia, se ia detrás. Não? O sea, que não era solamente esses 5 minutos, 2 minutos que estava aí, senão que era uma profissão para ele. ¿No? Y de hecho se quedó mucho tiempo. Es importante, profe, que las personas que salgan en TV, sea quien sea, tengan ese soporte, o que realmente que se estudien, o que sean solamente, o que contraten a gente especializada. Bien, ahí hay vamos a decir así, un choque un conflicto de intereses en este caso, Mike. ¿Por qué? Yo como meteorólogo, de todos modos, recuerda que tengo, como te dije, mi corazón está partido en dos, ¿verdad? También soy comunicador. Claro, también usted Y, siempre está así. sí, sí, sí. Sabemos que en el ámbito comunicacional, de todos modos, hay especialidades o áreas de comunicación, ¿verdad? De hecho, en cualquier periódico o diario o en los mismos noticieros, ¿verdad? Uno siempre hace policiales, otro hace política, otro hace deportes, ¿verdad? Debería, desde mi punto de vista, para no abrir susceptibilidad, ¿verdad? Yo quisiera que todos los chicos que Claro, salgan claro. de la universidad, de hecho también propuse en el momento y voy a volver a proponer que haya una materia que sea comunicación de la meteorología, justamente para que ellos ya vayan también forjando, porque a veces somos muy buenos técnicos, pero al decir, de hecho nos pasó en algún momento, o le pasa todavía a algunos colegas, dicen temperatura calurosa. Ese término está mal, porque la temperatura es un número, es un escalar, se le dice. Entonces, temperatura es o es alta o es baja, no hay temperatura calurosa. El ambiente es caluroso. ¿Entendés estos detalles? Entonces, Mike, es muy importante que
aunque vamos a decir ahora mismo no tengamos la posibilidad de decir, no, ahí tiene que estar un meteorólogo porque no hay una reglamentación, ¿verdad? No hay un decreto, no hay una legislación que diga, no, el que va a ejercer eso, así, ¿verdad? Entiendo, los abogados tienen su certificación, los ingenieros también, ¿verdad? Nosotros tenemos, pero para el ámbito comunicacional tú sabes que no hay, hoy día aquí mismo, ¿verdad? De la libertad de expresión y todo eso, no hay una regla que diga, vos vas a salir a hacer el pronóstico, tenés que ser primero, luego comunicador certificado y tenés que saber de meteorología, ¿verdad? No hay. Entonces, yo, vamos a decirlo, lo que manejaría es que se interesen los compañeros, los colegas que están en el ámbito comunicacional, así como lo harían en política o en química, ¿verdad? Claro, Hay gente que quiere... exactamente. Ujú, ujú. Claro, porque Entonces, es así, cuando, perdón, cuando, quiero cerrar nomás esa sí, partecita, mi idea, sí, sí, sí. porque assim, quando miras o noticiero, deporte, fulano, aí vês alguém que está há 10 anos em deporte, não? Aí a pessoa realmente entende de deporte, não pode poner qualquer. Política, um analista político, temos grandes analistas políticos aqui em Paraguai. Economia, pá. Clima, modelo, alguém que não sei, Sí. que hacía qualquer outra coisa, não é uma pessoa especialista, não? A isso eu vou. Claro, teníamos o homem do tempo, como dije, ¿verdad? Pero claro, com os anos, a lo que eu vou é que seria interessante que esta gente, por lo menos, se interesse em acercar-se a vocês. Mira, quero, não há uma capacitação ou algo parecido. A isso não vou, não? Claro, sí. Y bien, bien marcaste lo del hombre del tiempo, ¿verdad? No, no llegó a ser mi profesor, pero lo conocí los últimos, en sus últimos años operativos, vamos a decir así. Un señor muy sistemático de la escuela argentina también, justamente. Él Sim, justamente marcó eso que tú dices, tener una imagen. La imagen del hombre del tiempo es muy importante. Conozco otros casos, por ejemplo, el caso de Cuba. Un meteorólogo es el que siempre, además del pronóstico, él está en el tema de las alertas sobre huracanes. Entonces, sale fulanito, ¿verdad? Ahora no quiero, no recuerdo el nombre exactamente, pero sale fulanito, ¡epa! Todo el mundo ya interpretaba de que había algún tipo de alerta, entonces ya, vamos a decir, reconocen eso como un toque de atención. Y ahí vamos a escucharlo. Ah, sí, dice que hay que ir a los abrigos, bueno, vamos. Era por una era sua cuestión de marca, não? Era seguridad. su, claro. Exacto, exacto. Y eso es lo que se podría conseguir en todos los medios, vamos a decir, así que sea una persona que tenga esa formación, como tú dices, el interés, que hay, quiero destacar que muchos colegas, hay varios compañeros y compañeras que se acercaron al servicio meteorológico, compartieron, hicimos un año, hicimos algo, pero se interpretó más o menos como un seminario para juntar un poco a los periodistas, y algunos medios no lo tomaron luego con mucha importancia, pero era comunicación y meteorología. Y bueno, tuvo gente incluso del ámbito militar, que está en el ámbito de comunicación, no pudimos orientar, ¿verdad? Pero sí es una tarea pendiente, yo eso de todos modos voy a anotar, a ver qué nos depara el siguiente año para hacer un poco, juntar a los colegas y conversar sobre terminología, y una condición básica para poder manejar meteorología, Claro, ¿verdad? También. seria tão importante, principalmente como dije, que o Paraguai ele consome muito todo o que é o tempo, não? Eh, profe, Una anécdota, en, Mike, una anécdota antes de sí, pasar. claro, Tú sabes claro, que para romper el hielo en cualquier conversación acá en Paraguay dice, qué calor hace. O, mira, llovió ayer y sí, no llueve. Pero dijeron ya que iba a llover y hace 3 días que ponen que llueve y no llueve. Entonces, siempre es rompehielo la conversación meteorológica. totalmente. Claro, não, é como eu disse. É, um outro tema também interessante, que é o que me hablas, é acerca del tema do Covid, não? Después quisiera hablar de los fenómenos que tuvo Paraguay, pero el tema del COVID, adelantaba yo, he leído algunos reportajes muy interesantes, ¿no? Que Estados Unidos está empleando y acudiendo a los meteorólogos, ¿verdad? A los estudios, justamente porque puede ser decisivo, ¿no? Puede ayudar bastante en saber, porque el tema de la temperatura, que no sabría bien cómo, si realmente puede liquidar con el virus, pero él me decías ya de la conexión del clima, ¿no?
Explicar un poco cómo es eso, profe. Sí, bien, en principio lo importante entender es de que tú sabes que estamos hablando de virus, bacterias o seres que tienen vida, ¿verdad? Y esa vida depende de cierta condición ambiental. Tiene que estar dentro de un ambiente, pero ese ambiente puede ser toda la atmósfera, o ese ambiente puede ser, así como tú sabes, el tema del Aedes aegypti, ¿verdad? Es una tapita de cerveza que quedó agua allí, ya se puede formar Claro, ¿verdad? Ya deposita los huevos, entonces esa condición, estamos hablando de ambiente o medio ambiente, pero tiene unas condiciones meteorológicas, cierta temperatura, cierta humedad otra vez alrededor. Entonces, cuando hablaba de el tema del COVID, aquí viene lo siguiente. Hay enfermedades que son estacionales. ¿Por qué hago esto, este trabajo? Acuérdate, lo estacional puede ser, esto es como una sinusoide, una curva. Sube y baja, y sube y baja. Entonces la estacionalidad está dando de que hay un pico, después decrece, después se estabiliza y va otra vez. Entonces esa estacionalidad suele relacionarse con las condiciones atmosféricas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos nuestro invierno, vamos a decir así, estuvo bien benévolo, no hizo tanto frío, pero imagínate el grado de contagio, porque estamos hablando de una gripe o lo que tú pero quieras llamarle. tuvimos olas muy fuertes también, profe, ¿verdad? Perdón, Tuvimos no olas tuvo. muy fuertes también. Tuvimos olas muy Ajá. fuertes de frío, ¿no? Este año también. Exacto, en algún momento hubo y esas olas generaron recuerda que los problemas respiratorios siempre están y el dengue siempre va a estar y los resfríos y los que tienen problemas de sinusitis. Entonces, esa estacionalidad hace que, entonces, ¿cómo va a estar el otoño para el hemisferio norte que empezó ahora, ¿verdad? Entonces, acuden a meteorología, a climatología para decir, bueno, en esta condición podemos esperar que la temperatura realmente esté por debajo de lo normal, va a ser más frío. Entonces, sí o sí las personas tienden a tener problemas respiratorios, ¿verdad? Tú sabes, en algún momento uno se enfría, ya le empieza a chorrear la nariz, entonces ahí es donde viene la estacionalidad de todo. Lo mismo el famoso dengue, ¿verdad? A pesar de que acá ya es endémico, prácticamente todo el año estamos teniendo por el tema de temperatura, pero hay un pico cuando tenemos mucho calor, mucha humedad, se dan los aguaceros, se depositan nuevamente y eso otra vez nos llenamos de mosquitos, ¿verdad? No siempre. El, sí, justamente hace, ahí se coló un poquito, justamente hace Bueno, una semana, sí, se colgó un poco, no está bien, yo estoy bien. ¿está bien? Sí. Ahí no te veo bien, ahí no te veo, bueno, ahí. Em, Justamente hace una semana hablaba con una paraguaya que está en Estados Unidos y ella hablaba que ellos están con mucho temor porque se acerca, ¿no? El- ya se viene el El frío. otoño-invierno Ujú. y tiene mucho miedo realmente que vuelva todo otra vez, ¿no? Entonces la importancia de la meteorología también es muy grande ahora, ¿no? Sí, quería comentarte que octubre, cuando estuve la primera vez por Estados Unidos, ¿verdad? En octubre, yo llegué en octubre y preparado con una media estación, ¿verdad? Unas mangas largas que aquí normalmente, bueno, uno pasa bien. Pero al bajar del metro me congelé, pero el pensamiento, vamos a decir así con eso, y de hecho tuve que adquirir atuendos de allá, ¿verdad? No, no, lo que llevé de acá no era algo, no sé, bueno, en realidad mi mamá me había hecho, ella es tejedora, ¿verdad? Papá ingeniero agrónomo y mi mamá es tejedora, y bueno, ella me hizo algunas ropas especiales que sí, espectacular, ¿verdad? Con el tema de la lana, pero después los tapados, eso tuve que conseguir allá, entonces no, no es fácil convivir en ambos hemisferios creyendo que uno está todavía en el otro. Y algo que quería Claro. también comentarte, Mike, habías hablado de una condición asociativa, ¿verdad? Hay algunos meteorólogos, hablamos de que estamos pocos, y hasta hoy día no hemos conseguido juntarnos en una sociedad, asociación o como quiera llamar.
Sí, hay asociaciones, vamos a decir así, dentro de la institución que congrega a muchos colegas tal vez, pero no con esa condición asociativa de el gremio como tal, ¿verdad? Todavía no pudimos entender evidentemente. Y de hecho yo les había comentado, ¿verdad? En algún momento allá empezado el 2000, ¿verdad? Empezado este nuevo milenio, los colegas de Bolivia nos habían invitado para darles una capacitación, ¿verdad? Tuvimos la suerte de estar en Estados Unidos, vamos a decir así, antes que ellos nada más, ¿verdad? No es que ellos estén menos o más capacitados, pero en esa época nosotros ya habíamos tenido la posibilidad de desarrollar ciertas cosas con Estados Unidos, y este tema de modelación y algunos productos, entonces nos invitaron y era la Sociedad Meteorológica Boliviana, que todo nos pagó el pasaje, la estadía, el lugar donde estar, todo excelente, espectacular ahí. En aquel entonces, insisto otra vez, hasta hoy día lo tomo hasta como envidia, ¿verdad? No hay envidia sana, yo les diría, pero una envidia porque esa condición asociativa de gremio era muy fuerte y tenían incluso esa capacidad financiera de decir, traigan a estos colegas de otro país, ¿verdad? Sueño con eso, Que, Mike. que Sueño. bueno. No, é claro, sem dúvida, ustedes son, como dije, ¿verdad? Tecnología, no estuvimos hablando de tecnología, conocimiento tienen, yo creo que también, como dijiste, faltan más profesionales, ¿no? Entonces, a medida que la gente falta más conocimiento, por eso también cuando tuve la idea de invitarte en ese sentido, ¿verdad? Que la gente conozca más la profesión y del por qué es tan importante. Hoy en día, yo creo que te fuiste el año pasado, te fuiste en una convención con 160 países o algo parecido, Sí, ¿no? señor. De especialistas. Ya. Paraguay siempre está presente en todo, porque hoy día un gobernante no puede firmar tratados, tiene que estar al día con todo lo que es el clima, ¿no? Sí, señor. Hay ahora mismo, como te decía, una especie de sinergia que hace que las instituciones del Estado, al menos de alguna manera, estemos comunicadas, ¿verdad? Es una necesidad, luego, de hecho, no es nada, no se inventó la rueda, pero sí, por lo visto, en algún momento hubo una disociación, nosotros vamos a hacer esto, ustedes hagan esto, pero hoy día hay una coordinación, ¿verdad? Tenemos coordinación con el Ministerio del Ambiente, el MADES, con, como te decía, salud pública, con agricultura. Quería comentar algo que el Servicio Meteorológico está participando. La Organización Meteorológica Mundial en realidad indicó de que ahora hay que proveer servicios climáticos diferenciados. ¿Y qué significa eso? Te cuento que estamos dentro de un proyecto, el colega climatólogo, el licenciado Salinas, es el que está llevando la posta ahora en la parte de climatología y está dentro de un proyecto de mesas agroclimáticas con el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de llevar a las bases la interpretación de esos productos que parecen así lindos dibujos, ¿verdad? Voy a hablar con ese lenguaje coloquial, lindos dibujos, muchos colores, pero el campesino, el productor, esa persona que tiene que tomar decisiones normalmente no le saca provecho, ¿verdad? Tiene que ser una persona, vamos a decir, que haya estudiado algo de meteorología o con la tecnología, dije, bueno, voy a hacer una capacitación previa, pero en este caso el sector productivo es el que tiene que recibir y tomar una decisión con respecto a eso. Entonces, hay esa sinergia y bueno, estamos tratando de llegar a más, gracias a todos los colegas también. Em, usted hablaba una vez de, mucho se habla hoy en día, está de moda el tema del calentamiento global, pero usted habló una vez que más bien se trata de de un fenómeno cíclico, ¿no? Ujú. Que es necesario para que la Tierra vaya. ¿Cómo funciona esta? Bien, siempre hay varias teorías de conspiración, Mike. Voy a ponerlo así, ¿verdad? Para ponerle un tono jocoso. Siempre Sí, hay grupos que evidentemente, tú sabes, ¿verdad?
dicen, no, nosotros seguimos este camino porque el desarrollo que queremos está aquí en esta vía. Otros dicen, bueno, somos ya desarrollados, pero vamos a hacer que hoy día por lo menos ese desarrollo no impacte tanto en todos los procesos del ser humano. Entonces, eso normalmente siempre hace que, bueno, vayan las teorías, ¿verdad? Son em, condiciones, vamos a decir así, asociativas. Yo asocio, no porque a mí me interesa esto, asocio a esta condición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, estos Claro. procesos siempre existieron. Eso es algo muy importante de entender. Esos procesos, y voy a cosas muy concretas. Hace unos años atrás, 2011 entiendo que fue, porque hace poquito conversamos con unos chicos sobre ese tema, sobre Mariano Roque Alonso, acá cerca, yo estoy en Luque, ¿verdad? Sobre Mariano Roque Alonso, un día de tormenta, fallece gente, unos soldados quedaron aplastados y después eso se esparció aquí un lado, allá y todo el mundo tornado, 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 ¿verdad? En realidad, en ese momento la Universidad Nacional, ¿verdad?, pidió que una doctora en meteorología argentina, que es Casa Tornado, ¿verdad? Casa Tornado le decimos, ella se especializó en eso, venga y haga el estudio y al final, bueno, no fue tornado lo que sucedió. Pero ¿a dónde quiero llegar? Lo que comentó como una anécdota muy importante que sí me llamó la atención porque ya estábamos algunos hablando de los resultados, pero ella dijo, fuera de que dijo que no era tornado, ¿verdad? Era una corriente descendente, se llama como que le tiraron un balde de agua fría y eso después se esparció. Pero ¿qué decía? Los tornados siempre existieron, pero hoy día la tecnología, ¿verdad? Por eso estamos compartiendo, la tecnología hace que los avistamientos sean más. Es más, el problema poblacional hizo que en los lugares donde siempre hubieron tornados, nadie tenía un impacto o no impactaba realmente a todo como hoy día lo hace, porque los núcleos poblacionales crecieron a veces en forma desmedida. Claro, claro. Otra vez el ser humano el que está, vamos a decir así, afectando. Entonces ahí viene a tu pregunta, todo esto que te comento es un poco llevar a esa condición de que los procesos cíclicos, la atmósfera es tan inteligente, vamos a decir, tan dinámica, que nosotros sí le hacemos problemas, le damos los clorofluorocarbonados, las emisiones. Entonces, ¿qué pasa? Se genera un efecto invernadero, sube la temperatura, pero ¿qué pasa después? Los volcanes, ¿verdad? Estuve leyendo sobre eso, no, no es mi área, pero la vulcanología ayuda a que ese calentamiento que incluso puede ser interno ahí del corazón de la Tierra, de repente emita la energía que tiene ahí contenida, eso pasa a la atmósfera y siguen siendo materiales pesados, ¿verdad? Pero otra vez la misma atmósfera es como que trata de equilibrarse, Mike. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El impacto sobre el ser humano cada vez es mayor, pero esos elementos o esos eventos existieron de alguna manera. Entonces, lo que en algún momento seguramente habré dicho es de que estamos potenciando tal vez esa variabilidad o eso que normalmente le llaman ya cambio, ¿verdad? Porque en realidad cambio sería, hablando mal y pronto, nuestro invierno sería en enero, ¿verdad? Yo le considero así, quiero ser más drástico. Pero ¿qué pasa? La atmósfera es tan, justo estás hablando, ¿verdad? Con un meteorólogo, ¿verdad? Pero es tan inteligente, es tan, tan todo, ¿verdad? Yo creo que Dios se esmeró ahí, hizo algo tan, tan completo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los que le estamos presionando nada más y responde de alguna manera. El- una de las dudas siempre que la gente tiene es el pararrayo. Ustedes pueden muchas veces saber, bueno, va a haber una actividad, ¿no?, muy importante de relámpago. El pararrayo realmente el, el protege. No sé si fue Newton, ¿sí?, porque he visto la historia de cómo se creó, ¿no? Él mismo se quedó con, se quedó, sí, se quedó atrayendo los rayos y hasta que le agarró y así descubrió por sí solo. Eh, los pararrayos hoy en día vienen con, dá quantos metros aproximadamente de proteção, esses são, hoje em dia seguramente já são muito mais modernos do que antes,
hace 10, 15 Bien, años. en realidad entraste en un ámbito muy apasionante, Mike, porque el pararrayos es parte de una condición mucho más enérgica, vamos a llamar así, que es la nube de tormenta. Entonces, el pararrayos es una forma, vamos a decir, de protección, como bien tú decías, que normalmente le podemos llamar es un, vamos a decir así, un sensor pasivo. No, no es luego ni sensor, sino de una condición pasiva. En realidad, él, por el efecto de la punta, ¿verdad? La punta siempre atrae porque está cargada acá, porque eso tiene tierra y tiene una cantidad de carga eléctrica ahí que tiene que hacer que la carga que tiene la nube, entonces incitarla de alguna manera y entonces va para allá. ¿Verdad? Ese más o menos sería el principio así básico, pero quiero aprovechar esa pregunta de un sistema de protección tal vez que a veces no es tan tampoco certero del tema de la protección porque es demasiada energía la que cae, igual a veces induce, entra por la toma corriente, entra, igual me descompone tal, pero yo tengo aterrado, dice, y nos pasó en algún momento incluso con algunas estaciones automáticas que teníamos un súper para rayos, pero igual la energía es tan cuantiosa, ¿verdad? Tan fuerte eso. Entonces, la nube de tormenta. ¿Qué es la nube de tormenta? No vas a creerla, pero es el sumum de la atmósfera en lo que respecta a energía en una sola nube. Es decir, toda la energía en una nube que se llama cúmulo nimbus. El término es cúmulo nimbus, el nombre de esa nube, que eh, contiene allí hielo, agua, vapores, eso hace la nube, y ahí están las cargas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú decías, ustedes pueden ver, hoy hay sensores, son antenas que en realidad incluso estiman la cantidad de energía que tiene esa nube o que está siendo, vamos a decir así, transportada por la misma nube. Sensor de descargas atmosféricas se llama. Eso tenemos también en Petirosi, tenemos más hacia Alto Paraná, también tenemos otro sensor. Ese prácticamente cubre unos 300, 400 kilómetros a la redonda. Es muy sensible porque te da el tipo de carga, si es positiva, si es negativa inclusive. Y bueno, pero ¿para qué en realidad sirve eso? Muchísimo uso. Uno de ellos es, bueno, esta es un área de mucha incidencia de las cosas, entonces hagan su pararrayo, construyan su aterramiento bien, tiene que ser una malla luego que se extienda y bla, bla, bla. Pero lo otro es por seguridad. Y aquí es donde a veces la gente, ya incluso hablando de los famosos avisos meteorológicos, hay alerta meteorológica. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros con los sensores que tenemos, los satélites más las observaciones, vemos que se va a generar, se va a formar esa nube de tormenta y a veces ya se forma luego. Y ahí tenemos toda esa energía, o sea, descargas eléctricas, granizada y el viento ese que recuerdas que hablamos de lo de Roque Alonso, ¿verdad? En realidad una nube de tormenta que hizo, como el aire ahí adentro es tan pesado, ¿verdad? El aire más frío incluso, cae de una sola vez. Y eso hace ese efecto del balde de agua fría. Entonces, parece que se fue por una calle, por otra calle, pero esto era un sendero. No, no, en realidad es la energía que se fue dispersando allí. Entonces, lo que nosotros hacemos es tener en cuenta de que toda la teoría dice que si ya esa nube está formada, tiene las descargas eléctricas, porque nuestro sensor nos está indicando, es potencialmente poderosa. Entonces ahí es donde sale el aviso. Tengan cuidado, por favor, hay nubes de tormenta, el viento puede llegar a 100 kilómetros. Hubo casos, Mike, acá en el Paraguay que superó los 200 kilómetros por hora. Eso sí, uno ve en la bibliografía hoy día, y buscamos en Google, son huracanes, ya son tornados F4, F3 y lo que sea, esa velocidad. Pero que no eran tornados, eran estas corrientes descendentes, ¿verdad? Mató gente. Después, lo que siempre digo a los alumnos, a los chicos, estamos hablando siempre de la misma nube de tormenta que está relacionada con el pararrayos que me dijiste, ¿verdad? Lo importante para que esa nube se disipe normalmente o que pierda energía es que llueva. Y a veces llueve, pero torrencialmente, 150 milímetros en 2 3 horas, ¿verdad? 150 milímetros, ¿qué son? Un litro en un metro cuadrado es 1 milímetro de lluvia. Entonces, si estamos hablando de
150 milímetros son 150 litros en un metro cuadrado. Esa es demasiada Nossa. lluvia y sobre todo en ese tiempo de 2 o 3 horas. Entonces la intensidad es tanta que ya no puede escurrir, sino que lleva todo por delante, no es que se infiltra o lo que sea. No sé si es claro, Mike, me disculpo. Primero Claro, claro, recordaba muito el claro. pararrayo nada más, pero eso vino a tela de juicio del tema de la nube de tormenta, que es sumamente interesante. Claro, não. É, outro tema, para terminar, me gustaría preguntar lo siguiente. De los fenómenos, ¿no? De los fenómenos más raros que tuve en Paraguay, uno fue la lluvia de ceniza, ¿no? Que ese agarró, creo que medio de sorpresa a todos también, ¿no? Que ¿Perdón? vino de Chile, hace la lluvia de cenizas, Ah, ¿no? sí, 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 Creo que un poco más de 10, 11 años atrás, que vino de Chile, ¿no? sí, Que ese agarró totalmente, bueno, mucho de sorpresa también, ¿no? sí, señor. ¿Cuál es el Antes que fenómeno nada, más raro? Porque siempre hablamos de la ola de calor ujú, que siempre está presente entre nosotros, ¿no? la sequía. Pero ¿cuáles fueron los fenómenos más raros que tuvimos en Paraguay? Bien, uno, como bien tú lo habías dicho, era la ceniza volcánica de la erupción Sí, de volcanes que estaban bien al sur de Chile y bien al sur de Argentina. De hecho, llegó hasta Bolivia y parte de Brasil, incluso la nube de ceniza volcánica. Eso fue algo, se repitió ya 2 o 3 veces en realidad, ya tenemos una cierta experiencia en eso. Lo otro fue que también muy controvertido fue el diálogo con respecto a la lluvia negra, una lluvia negra, ya también 2009, algo así. ¿Qué pasó ahí? Era un momento en que había mucha quema también, había muchísimos focos de incendio sobre el norte argentino, sobre todo nuestro territorio, sobre Bolivia. ¿Y qué pasó? En algún momento tuvimos una discusión, incluso fue a nivel de medio, ¿verdad? Recuerdo como anécdota, el hombre del tiempo en aquel entonces vivía todavía el profesor Fermín Villalba ahí, él dijo que sí. era ceniza volcánica, ¿verdad? Pero en realidad nosotros, el Paraguay no tiene volcanes, pero está dentro de un sistema de vigilancia de volcanes. Para las aerovías, por aquí pasan muchos aviones por nuestro territorio, ¿verdad? O sobre nuestro espacio aéreo y nosotros estamos vinculados a un servicio de vigilancia. Entonces los volcanes que están en la Argentina, los que están en Chile, en Perú, todos esos están a cargo de un centro de vigilancia de volcanes. Entonces, cuando se fue volcán, bueno, sí, fue el volcán, fue ceniza volcánica. Pero este caso te digo por qué fue muy controvertido, porque en realidad vino una tormenta muy importante, fue como una especie de topadora, así, ¿verdad? Las topadoras, viste, que van levantando el suelo y bueno, eso es lo que hizo, era como una muralla de tormenta que empezó a levantar todo el aire que tenía y además levantó esa combustión, en algunos casos incompleta de materia orgánica, que hizo que eso parezca como que era ceniza volcánica, no entendían qué, y después qué pasó fue una lluvia negra, dijo la gente. Llegó a Yo Capital, me acuerdo, ajá, sí, yo me a área acuerdo de eso. central, ¿y qué pasó? En realidad toda la suciedad y toda la basura que se estaba quemando, que dicen alguna basura de materia orgánica, en realidad ese campo, vino y se depositó sobre Arrasó. todos nosotros, ¿verdad? Sobre todos los automóviles, en las piscinas y todo. ¿Y después qué pasó? Ahí recién vino la lluvia, pero la lluvia vino a limpiar eso. Entonces es como que escurría, tú sabes que la savia es como un aceite, ¿verdad? Y bueno, escurrió eso más los otros aceites atmosféricos, lo que sea, y parecía lluvia negra, no, esto es ceniza volcánica, lluvia ácida, lo que sea. Entonces ese fue otro evento bastante singular también, ¿verdad? Y después otros que no son menores, pero esas tormentas muy fuertes que, por ejemplo, el tendido eléctrico de la Ande, que está preparado, nos dijeron incluso los técnicos, para 150 kilómetros por hora, ¿verdad? El viento lo hizo así como papelitos, esos origami, ¿verdad? Esas torres de alta tensión de Anachaco como origami, así se le hizo unos pajaritos y echó 20 30 más o menos al hilo, ¿verdad? Entonces, hay mucha severidad y mucha intensidad en los fenómenos también. Perfecto. Bueno, profe, le agradezco muchísimo eh, por las ganas tarde en la noche, por las ganas de participar, de querer explicar en un
un tono profesoral de enseñar, me parece fantástico. Y compartir tus conocimientos con la gente, ¿no? Yo voy a estar ahora subiendo en Facebook y compartiendo para toda la gente que pueda compartir. ¿Algunas últimas palabras que quiero dar? Sí, sí. Nuevamente agradecerte, Mike, por este espacio, por esta oportunidad. Espero que no sea el primero y el último, nada más, ¿verdad? Podamos de todos modos compartir otra vez, Claro incluso que sí. temas específicos. Allí afuera, interesados en lo que es la atmósfera, interesados un poco, pero no llevar al punto, y este es un dato, vamos a decir así, que me sale un poco del alma, ¿verdad? No llegar al punto de creerse meteorólogos. Decir, en la aplicación aquí me dice esto y yo empiezo a googlear, ¿verdad? Esa es la necesidad de comunicación que tienen hoy los jóvenes, es decir, a salir ya a decir, eso tiene una ciencia detrás. Entonces yo a donde quiero llegar es, no dejen esas ansias de decir, sí, el niño, la niña y la meteorología espacial, pero empecemos con pequeñas cosas que la naturaleza nos está indicando. El viento, la visibilidad, lo que hablábamos, ¿verdad? Entendamos al tiempo, a las condiciones del tiempo, y ahí realmente va a despertar en nosotros no la necesidad de salir en algún medio, como bien decíamos, ¿verdad? Yo sé, yo digo, o la modelo nomás dice que no entiende nada. No, yo sé porque vi en Google, vi en de tal cosa y ya sé de modelos numéricos, no. Sino que empiecen a cultivar eso y que después van a darse cuenta de que eso es amor no solo a la profesión, sino amor a la naturaleza, amor a los procesos físicos, amor a lo que es la meteorología, todo lo que implica, vamos a decir así, ser viviente que es nuestro planeta y sobre todo esa capa gaseosa que la rodea. Entonces, fuerza, yo creo que vamos a ir generando más espacios y agradecido nuevamente a vos, Mike. También porque me enteré que hablabas de la pasión, ¿no? Que con toda la tecnología que manejar, con toda la ciencia, no perdiste nunca la costumbre de cuando salí de casa mirar hacia el cielo para ver cómo está. Una costumbre. Y Sí, esa conexión que decís, ¿no? Con la naturaleza es muy importante. Teniendo todo, ni necesitas mirar, pero esa costumbre, ¿no? Esa pasión por la naturaleza. y Perfecto. muchas Te fotos agradezco también, mucho, Mike. por... Muchas fotos. Cuando veo una nube, pues la puesta del sol, entender a la atmósfera o a la naturaleza es muy importante. Y un datito, por favor, esto justo ya Sí, que claro, claro, claro. para ser buen meteorólogo tenés que empezar observando mejor, observando bien todo. Y eso se aplica, yo creo, ¿verdad? Le suelo decir a los alumnos, a los chicos, a mis propios hijos incluso, que digo, observen, miren, sientan, entonces a partir de ahí pueden tomar decisiones diferentes, ¿verdad? ¿Cómo va a impactar esa decisión? Porque ya tienen el sentir ahí. Eso, nada más. Perfecto. Muchísimas gracias, profe.